Muy buenos días y bienvenidos a este tiempo devocional. Les invitamos para leer hoy en la Biblia Hechos capítulo, hoy 28 de abril del 2021, leer Hechos capítulo 12, Josué capítulos 15 y 17 y Job capítulo 28. Hechos 12, Josué 15 y 17 y Job capítulo 28. El capítulo 12 del libro de Hechos, al cual nos vamos a referir esta mañana, pues sigue la narración de la expansión del crecimiento de la iglesia y pues como toda obra del Señor y además fue una advertencia que el Señor Jesús hizo, imposible que no vengan tropiezos, y solo que aclara, hay de aquel por el cual vienen los tropiezos. No hay manera de que este camino, y el Señor lo advirtió a sus discípulos, fuera un camino ancho, llano, sencillo, sin dificultades o sin obstáculos. El camino del Señor implica en sí dificultad, implica esfuerzo, implica valentía. Por ejemplo, para el pueblo de Israel experimentar el cumplimiento de la promesa de una tierra prometida, tuvo que pasar por el desierto. Estaba programado para que ese desierto lo pudieran pasar aproximadamente en 3 meses y pues tenían que lidiar en ese desierto con ellos mismos, con sus miedos, conflictos, necesidades, dificultades, y era un entrenamiento para luego lidiar con los conflictos de los demás, ¿sí? A enfrentar ya sus enemigos o aquellos que se iban a oponer. Y de alguna manera, cuando vamos al Nuevo Testamento, el Señor también está preparando a su pueblo para una tierra prometida, ya no solo una tierra que se limita a la parte física, a las condiciones físicas, sino que esta tierra prometida implica un estado integral de bienestar, fruto de restablecer la comunión con el Señor. Y seguramente cuando vemos los apóstoles en el caminar que tuvieron con el Señor Jesús, ellos lidiaron sobre todo con sus propios conflictos, con sus miedos, con su ignorancia, con sus impulsos. Y el Señor, caminando con ellos, pues fue tratando cada una de estas necesidades, dificultades y limitaciones. A partir del momento en que el Señor va al Padre y el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles, ahora tienen que enfrentarse pues a todos los obstáculos, dificultades y enemigos que se van encontrando en la medida en que el camino avanza. Cuando estamos estáticos, cuando no estamos avanzando, cuando nos quedamos quietos, pues simplemente lo más seguro es que no vayan a venir obstáculos o dificultades. Pero cuando decidimos avanzar en el nombre del Señor para su gloria, en su obra, pues está, vuelvo y digo, en el presupuesto que se va a experimentar oposición, muchas veces oposición de los que, de los que menos esperamos, ¿sí? Entonces, aquí en el capítulo 12 llegamos precisamente a una narración donde se va a intensificar la persecución de los discípulos. Acordémonos que ayer, cuando estudiábamos del establecimiento de la iglesia en Antioquía, había una razón, y dice que los discípulos habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban. Y en el capítulo 12, pues se va incrementando el punto que empiezan los primeros versículos a narrar la muerte de Jacobo. Dice el capítulo 12, versículo 2 de Hechos, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, los hijos de Zebedeo. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, o sea, los días de la Pascua.
y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Bueno, aquí vemos varios detalles muy importantes. Habían tomado preso a Pedro para matarlo, ¿sí? Ese era el propósito. No era simplemente amedrentarlo, sino que iban a matarlo. Que pusieran una guardia de 4 turnos. Las vigilias de la noche estaban divididas, o toda la noche estaba dividida en 4 vigilias de 3 horas, de 6 a 9 de la noche, de 9 a 12, de 12 a 3 y de 3 a 6. O sea que estaban decididos a impedir de que Pedro o alguien se atreviera a liberar a Pedro. Había una forma de cuidar a los presos, y era que les ataban una mano a la mano del soldado, algo así como que para poderse escapar tenía que llevarse al soldado, matar al soldado, cortarle la mano al soldado. Pero a Pedro, a falta de un soldado que estuviera atado a su mano, le pusieron uno a cada lado. Y fuera de eso había 4 guardias, o sea que cada 3 horas se iban a relevar, o sea que iba a tener unos soldados entrenados, preparados, descansados, dispuestos para custodiarle. En el capítulo 5 ya hay una narración de cómo Pedro había caído también en cárcel, y cómo el Señor los había liberado, a Pedro y a Juan, capítulo 5, versículo 17. Y dice el versículo 19: pero un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id, estoy en este momento en Hechos 5:20, id puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Como ya había habido un rescate, pues obviamente Herodes y el pueblo no iban a darlo por hecho, y por eso reforzaron la guardia, la custodia para Pedro. Esto tiene mucho sentido, y podemos interpretarlo a la luz de la misma escritura. La Biblia dice que cuando un hombre fuerte es sacado de su casa, va y busca 7 más fuertes para volver a tomar posesión de ese lugar. Y de alguna manera, cuando nosotros avanzamos en la fe y podemos superar un obstáculo, pues Dios nos va dando el poder, su autoridad para superar mayores obstáculos. Quiere decir que en la medida en que yo avanzo en la fe, es muy posible que vayan a venir dificultades superiores. ¿Cuál es la ventaja? ¿Cuál es la esperanza? Que el Señor siempre nos está preparando para mayores desafíos y para enfrentar mayores dificultades. Y el punto está en cómo discernir de parte de Dios la acción efectiva que debemos tomar en cada situación que se está presentando. Aquí, literalmente para Pedro se duplicó la dificultad. Podríamos decirle incluso se cuadruplicó, porque iba a tener 4 guardias cuidándolos. Dice el versículo 6: Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. O sea, era casi, o por lo menos humanamente imposible, que Pedro fuera rescatado, a no ser que fuera rescatado con eh, pues un rescate tipo película. Dice el versículo 7: y he aquí que se presentó un ángel del Señor. Recordemos que ángel como tal es mensajero. ¿Sí? Entonces, cuando vemos la palabra ángel, pues nosotros siempre lo llevamos a una imagen celestial, y ángel es mensajero, o sea que también, y hay algunos comentaristas que dicen que es muy posible que pudo haber sido alguien que fue a liberar a Pedro. Cualquiera de las 2 circunstancias, fuese un mensajero celestial, como hace poco estudiamos, o fuese un mensajero humano, porque tanto un ángel, o sea, un mensajero, puede ser celestial o puede ser humano. Pablo se convirtió en un mensajero, o sea que Pablo era un ángel.
era un mensajero humano para anunciar las buenas nuevas. Así como Dios lo ha hecho a través de San Gabriel o cualquier otro ángel celestial, también el Señor lo ha hecho a través de un ángel humano, es un mensajero. Y dice entonces que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que él pensaba que era una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Muy bien. Ahora, había una situación de crisis que Pedro era sin duda alguna el líder principal de la iglesia en Jerusalén. Es más, podríamos hablar de lo que era la iglesia en el mundo entero. Era un referente, era un discípulo directo del Señor Jesús que había sido empoderado, transformado para liderar esta causa. Que Pedro estuviera en la cárcel era una situación muy difícil, pero además que fuera a ser asesinado iba a ser un golpe muy duro para la iglesia, ¿sí? O sea, seguramente la iglesia no se iba a detener, pero iba a generar un freno muy fuerte en la iglesia. Pedro representaba entonces un ideal, una dirección, una capacidad de orientar a la iglesia. Pero ¿qué hizo la iglesia? ¿Y cuál es el papel de la iglesia ante una crisis? Pues dice el versículo 5 del 12, que mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y me voy a atrever a interpretar y a ilustrar este acontecimiento con la situación que está viviendo, y me perdonan los que están fuera de Colombia, pero creo que son colombianos también, es una situación que nos atañe y nos afecta a todos. Colombia, nuestro país, está como Pedro en medio de dos corrientes opuestas, en medio de una situación que tiende a polarizar el país hacia dos posturas opuestas. Eh, y como dice la Biblia, Pedro estaba atado de sus dos manos a dos guardias y estaba entre dos guardias. Son fuerzas contrarias, son fuerzas que tiran la una para un lado y la otra para otro lado. Y súmenle que en el entorno hay otras circunstancias que también generan esclavitud. Y veamos a nuestra nación, porque nuestro país está compuesto por personas, por un pueblo que está en medio de fuerzas que lo están atando, que lo están esclavizando por el miedo, por la necesidad, por la dificultad, por las mentiras, por los engaños, por la violencia, por la corrupción. Son un sinnúmero de factores y de agentes que están allí generando esclavitud. Ahora, ¿cuál es el papel de la iglesia? Entonces, el papel de la iglesia no es pretender jalar para un lado o para el otro, tomar una postura de estos o de los que están a la derecha o de los que están a la izquierda o de los que están en la mitad o de los que están a un lado, adelante. La labor de la iglesia, como dice, mientras la situación de crisis y Pedro estaba en cautividad, la iglesia oraba sin cesar por él, porque en sí, ¿quién estaba en medio de esa situación? Pedro. Pedro representaba a un pueblo que anhelaba libertad. O sea que orar por la libertad de Pedro era orar también por la libertad de su misma nación. Ese es el papel de la iglesia. El papel de la iglesia no es simplemente dejarse llevar
por una o por otra corriente. El papel de la iglesia y la postura de la iglesia fundamental es estar delante de Dios en oración y ruego. O si no, ¿para qué somos cristianos? ¿Para qué decimos profesar una fe en el Dios Todopoderoso del cielo y de la tierra si aunque decimos que tenemos fe, vamos a tomar una postura de uno u otro lado? Nuestra función fundamental, básica y a la que Dios nos llamó es a la oración, al ayuno, a la intercesión. Y cuando estamos de rodillas, el Señor nos dará una dirección clara sobre acciones efectivas que van a redundar en el bien, en la libertad, como seguramente pasó con este ángel. Dios envió un ángel. Un ángel es un mensajero. En este caso podemos deducir que fue un mensajero celestial porque hubo un resplandor, una luz, pero Dios puede levantar mensajeros y miren, 6 cosas que el mensajero le indicó a Pedro, 6 cosas, 6 acciones que ocurrieron para que Pedro pudiera salir de la esclavitud. Y dice el versículo 7, se presenta un ángel y primero toca a Pedro, lo toca. Entonces, quisiera que analizáramos para que hoy tuviéramos una herramienta para orar. El ángel tocó a Pedro. Luego dice que le despertó. Luego le dijo, levántate. Al momento cayeron sus cadenas. Luego le dijo, cíñete, átate las sandalias, envuélvete en tu manto y sígueme. Bueno, son 7 cosas ocurrieron, no 6, 7 cosas. ¿Por qué no orar hoy nosotros para que el Señor toque esta nación que está esclava? Porque la esclavitud no es solo de la corrupción, de la violencia, del engaño. La esclavitud no es solo a los medios de comunicación falsos y manipuladores. La esclavitud del pueblo, de nuestra nación, es también la ignorancia. No conocen al Señor. No saben ni qué necesitan. No saben ni qué necesitan. Es un pueblo que no sabe hacia dónde va, que cree, que capta por allá vagamente, pero todavía no entiende hacia dónde buscar la luz. Y aquellos que se supone que estamos en la luz, ¿qué oración y qué intercesión estamos haciendo? Debería decirle, Señor, toca nuestro pueblo, toca nuestra nación, toca a nuestros conciudadanos, tócales. ¿Para qué? Para que sean despertados. No solo despertar para ver las injusticias, porque les cuento, si uno se despierta para ver las injusticias, pues prefiera dormirse. No, despiértalos, Señor, toca sus corazones. En este día invéntate algo para tocar sus corazones, para que despierten lo que ocurrió cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en Babilonia. Dice que el Señor despertó el corazón, el espíritu de Ciro, de los ancianos, del pueblo. Fue un pueblo que fue tocado y despertado para restablecer el culto a Dios y restableciendo el culto a Dios, experimentar libertad. Luego le dice el ángel cuando lo despierta, levántate pronto, y para que las cadenas cayeran, y le dijo, cíñete y átate las sandalias. Entonces, ¿por qué no orar hoy y decirle al Señor, toca, despierta, pero también levanta, Señor? Y es que dice Crónicas 7:14, si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, te buscaren, se arrepintieren de sus pecados, volvieren su rostro a ti y oraren, yo sanaré la tierra. Aquí yo creo que es una oración que tenemos que hacer hasta por la misma iglesia. Señor, toca tu iglesia, sácanos del letargo, despierta tu iglesia para que nos podamos levantar, para que seamos libres de toda manifestación de esclavitud. Y dice, cíñete, átate las sandalias, envuélvete en tu manto y sígueme. Seguir al mensajero del Señor. Señor, levanta referentes, envía mensajeros, sean celestiales, humanos, porque este país tiene una crisis seria en el liderazgo. ¿A quién seguir? ¿A quién seguir? El país no sabe a quién seguir, ni el de la derecha, ni el de la izquierda, ni el del centro. ¿A quién seguir? ¿Cuánto clamamos para que el Señor
levante personas de verdad sensibles que amen nuestro país, que amen nuestra nación. ¿Cuánto como iglesia estamos clamando para que el Señor traiga libertad y restauración? Ayer veíamos y recordábamos cuando el Señor le dice a Jeremías, cuando el pueblo fue transportado a Babilonia: procurad la paz de la ciudad a la cual habéis sido transportados, porque en su paz tendréis vosotros paz. Como iglesia, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuál es nuestra postura para buscar el milagro sobrenatural del Señor? Hoy no es un día para que nosotros estemos pegados de las noticias, llenándonos de angustia, de miedo, de incertidumbre, llenando nuestro corazón de ira y enojo ante las injusticias. Hoy es un día de ayunar, de arrodillarnos, de clamar, de pedir, de interceder. Ese es nuestro llamado. Eso estaba haciendo la iglesia. Ellos no estaban llorando porque Pedro estaba encarcelado. Ellos no estaban llorando porque Pedro estaba demasiado custodiado y no tenía posibilidad. Mire, cuando uno ve objetivamente lo que está pasando en nuestra nación, uno dice: no, aquí no hay salida. Aquí no hay sino que el Señor vuelva, porque cada vez como que se incrementa más la situación. Pero la oración tiene poder porque incrementa nuestra fe y nos permite ver el poder del Señor. Pedro cae en la cuenta que era como en una visión, en un sueño, y Pedro fue orientado hacia un camino de libertad. Necesitamos entonces que el Señor levante mensajeros, que el Señor le envíe ángeles para que toquen, para que despierten, para que levanten, para que indiquen que los colombianos y las personas donde nosotros estamos se ciñan, se calcen, se envuelvan en su manto y sigan un camino diferente, un camino de verdad, de justicia, de amor, de perdón, de misericordia. ¿Qué estaban haciendo la iglesia cuando Pedro llega allá? Dice el versículo 12, estaban reunidos orando. ¿Sí? Ese era el modo de vida de la iglesia en medio de momentos de crisis. Ese era el modo de vida, el llamado que el Señor les hizo, que estuvieran en oración, clamando, intercediendo. Ese es nuestro papel hoy también. No puede ser un papel diferente. No puede ser, ya tenemos experiencias. Eh, ¿Qué tanto ha hecho los cristianos metidos en la política? De verdad, ¿qué soluciones tenemos? ¿En qué ha mejorado? Tristemente, por el contrario, terminan envueltos en un enredo peor en el amor al poder. Pero ¿qué tanto la iglesia se está uniendo a clamar, a interceder, a clamar de verdad? Porque no ensayamos, porque no hacemos hoy nosotros la diferencia. Este grupo de casi 50 personas, ¿por qué no clamamos y le pedimos al Señor esto? Levanta obreros para tu mies, despierta el letargo de tu pueblo, Señor, y permítenos ponernos a interceder, a clamar, a suplicar, para que cese la horrible noche, para que las personas comprendan las palabras del que murió en la cruz, para que podamos volver nuestro corazón a Él, para que podamos ser guiados por Él en un camino de verdad y de justicia. La patria se empieza a hacer desde nuestra casa. La verdad, el amor, la misericordia, la comprensión, la tolerancia empieza en nuestra casa. Clamemos hoy al Señor. ¿Cuántas familias hoy están discutiendo polarizadas entre uno u otro lado, atadas sus dos manos? Y en vez de unirse a orar, familias cristianas están discutiendo si marchan, si no marchan, si hay que marchar, si no hay que marchar, si apoyan a este, apoyan a este. Por Dios, estamos cayendo en el juego que armó el diablo para matar, hurtar y destruir. Este es un día de unirnos. Aquí no podemos decir estos son malos y son buenos. Todos somos víctimas. Todos somos víctimas de un plan que gesta el enemigo de matar, hurtar y destruir. No, unámonos. El propósito es dividir la casa. Una casa dividida entre sí misma será destruida. ¿Por qué no nos unimos e intercedemos en el espíritu, con fe, con esperanza? Hay muchas personas que están padeciendo y sufriendo. Y el sufrimiento y el dolor es un incentivo muy peligroso, es una bomba de tiempo.
Clamemos que el Señor traiga paz a los corazones, que en medio de esto traiga esperanza, que el Señor traiga perdón, que el Señor extienda su gracia y su bondad. Y oremos, precisamente oremos, presentémosle al Señor este día, porque hoy es aquí en nuestro país, pero yo estoy seguro que es una situación en todo el mundo. ¿Y cuál es el papel real de la iglesia? ¿Cuál es la postura real de la iglesia? La postura de la iglesia no puede ser ni la derecha, ni la izquierda, ni la mitad, ni adelante, ni atrás. La postura de la iglesia es estar orando. Eso fue lo que hicieron los discípulos. Ante cada adversidad que se expresaba, que se manifestaba, se reunían a orar y a clamar. Cuando Pedro, en este caso, fue tomado preso, se reunieron a orar, a clamar. Y dice el versículo 5, hacían sin cesar oración a Dios por él. ¿Qué tanto de verdad nosotros estamos orando y clamando para que Dios intervenga en esta situación? El tiempo que gastamos viendo noticias o redes sociales, cargando nuestro corazón, ¿por qué no lo invertimos en interceder, en clamar? Tal vez a nosotros todavía no nos ha llegado directamente la crisis, pero es cuestión de tiempo. Es solo cuestión de tiempo. Y yo creo que si los métodos que se están usando en este mundo no han funcionado, ¿por qué nosotros no utilizamos los métodos y las herramientas que el Señor nos dio, como una oración, un clamor? Yo le invito a que cierre sus ojos y en el nombre de Jesús le clamemos al Señor. Señor, libera nuestra nación. Y donde quiera que usted esté viviendo en este momento, seguro que es la situación muy semejante. Señor, libera, ten misericordia de aquellas personas que están padeciendo, que tristemente muchos ni entienden lo que pasa. No lo necesitan entender. Su propia necesidad, Señor, les nubla el entendimiento. Yo te pido, Dios, que tú envíes tus santos ángeles, mensajeros, hombres y mujeres que se despierten para ir a tocar, despertar, levantar y guiar, Señor, a un pueblo que está sumido en la ignorancia, tan ignorante que está lleno de soberbia y de confianza en sí mismo. Somos como ovejas que van al matadero y hasta contentos, Señor. Por favor, ten misericordia en nuestra nación y no permitas que el dolor, el resentimiento, la misma necesidad sea el incentivo para tomar acciones equivocadas, sino por el contrario, mi Señor, como iglesia permítenos unirnos, clamar, que tú guardes a cada ser humano. Son seres humanos, son creación tuya. Perdona los pecados de nuestra nación. Perdona los pecados de tu iglesia, Señor, que también entra en discusiones vanas, huecas, sin sentido, orgullosas, soberbias y altivas, cuando nuestra labor debe ser silenciosamente contundente de rodillas delante de ti, Señor. Esa es la postura que asume un cristiano. Yo sé que hay muchas corrientes, muchas ideas, pero la postura sensata y sabia de un cristiano, si es cristiano, es estar delante de ti. Escucha nuestra oración, Señor. Yo te pido que intervengas de manera sobrenatural en cada corazón, en cada uno de nosotros. Alivia nuestras cargas. Quita de nosotros el resentimiento, la amargura que genera la injusticia. Permítenos descansar en tu justicia y experimentar tu paz, para que al momento de orar e interceder lo hagamos con esperanza y fe, y no desde la amargura y la frustración, sino que poniendo nuestros ojos en ti, así como tú trajiste esperanza a nuestra vida, convencidos que tú puedes llevar a otros esta misma esperanza. Guarda, Señor, en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevere porque en ti confía. Guarda nuestra nación.
guárdala de la insensatez, guárdanos de la ignorancia, guárdanos, por favor, de, del odio, del resentimiento, de los intereses egoístas. Te pido que hoy cuides a los niños, a los más vulnerables, a las mujeres, a los ancianos. Cuida, Señor, a aquellos que tienen poco y que hoy pueden poner en juego lo poco que tienen. De misericordia y trae salvación. Oremos por la salvación de nuestras naciones. En verdad, Señor, debes tener mucho pueblo en esta nación. Rescátalos y sálvalos. Como un día tocaste en nuestro corazón, nos despertaste, nos levantaste, nos permitiste ceñir nuestro calzado, poner nuestro vestido y seguirte. Por favor, oh Dios, que tu pueblo se levante en oración y que entienda cuál es el papel protagónico que le demanda este tiempo de crisis. Y el papel protagónico no es hacer proselitismo ni político ni religioso, es clamar, porque por eso somos de fe, por fe y para fe. Bendícenos y guárdanos en este día, mi Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.